Incline su rostro conmigo para orar al Señor en este momento. Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón te damos muchísimas gracias por permitirnos, Señor, cerrar este octavo mes del año con la confianza, con la fe, Señor, que hemos depositado en ti. A pesar de todo lo que ha estado pasando y no sabemos qué es lo que se seguirá, Señor, ocurriendo en el mundo, porque cada año, cada mes trae diferentes cosas. Creo que los hermanos vieron en las noticias del huracán que azotó algunos estados de esta gran nación. Cuántas cosas están pasando. No quisiéramos que vienen estas situaciones, pero todo está dentro de tu voluntad. Tú estás en control de tu creación. No nos queda otra cosa más que confiar en ti, y que eso es lo mejor que podemos hacer. Padre, queremos pedir que bendigas tu palabra que vamos a estar estudiando. Esteban no es nada ni nadie. Yo solo quiero seguir siendo un instrumento en tus manos. Abre la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Llénanos de gozo, de alegría, y que podamos, Señor, entender de una manera fácil tu palabra, y eso solo es posible a través de la iluminación de tu Santo Espíritu que has hecho morar en cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, en tus manos nos ponemos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hay un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, posiblemente algunos lo saben. Ahí la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo, es Satanás. Pero ninguno aquí miente, ¿verdad? Todos decimos siempre la verdad. Ningún hijo del diablo hay aquí, ninguna hija del diablo hay aquí. Ya nadie dice mentiras. Confío en eso. Ya no hay aquí, están esos afuera. Así que, sin mentir, hermanos, ¿cuántos se dieron la tarea, y que también es un privilegio, que leyeron todo el libro de Daniel esta semana? A ver, yo esperaba llegar hasta 20 o por lo menos 30 manos arriba. No hay ninguna mano. Me duele decirlo, pero tengo que decirles gracias por su sinceridad. ¿Alguien se dio la tarea que por lo menos leyó el capítulo 3 de Daniel esta semana? A ver esas manos levantadas. ¿Tampoco? ¿Por qué el hermano pregunta eso? Dirían ustedes. Si usted no estuvo la semana pasada, despreocúpese. Pero los que estuvieron la semana pasada, yo les recomendé que leyeran el capítulo 3 de Daniel, porque ahí vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy. Yo les dije, bueno, si de pronto usted se emociona de conocer más de lo que dice antes y después del capítulo 3 de Daniel, pues nadie le prohíbe, métase a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Pero al parecer nadie lo hizo. Los hermanos dijeron, para eso está el hermano, nos va a predicar el domingo. Claro, para eso estoy, yo lo sé. Pero también usted como cristiano, como hijo de Dios, puede también dejar que Dios te hable durante la semana o en cualquier momento, cuando usted toma el tiempo, el espacio de leer la palabra del Señor. Creo que los acorrelé, ¿verdad? Porque yo dije que el padre de la mentira es el diablo, y entonces mejor no miento, porque uno también puede mentir con tal de que digan, oh, ese hermano sí que lee, aplausos. Pero no, mejor digo, el hermano, la hermana, no, ¿para qué mentir? No quiero ser hijo o hija del otro. Bueno, la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando algo en relación a lo que el Señor hizo en la vida de su gran siervo, que es Daniel. Y por cierto, Daniel es uno de los grandes profetas que Dios usó en la antigüedad. Y hay muchas cosas interesantes, muchas cosas importantes. Hablamos de la vida de Daniel
la semana pasada. Por supuesto que todo el libro de Daniel está enfocado en la vida de él, pero hay una parte de la historia de Daniel donde él se vio en un gran peligro de muerte. Había sido echado en el foso de los leones, pero la Biblia dice que no le pasó absolutamente nada. Dice literalmente la palabra del Señor que Dios mismo tapó la boca de los leones. ¿Se imagina usted eso? No había todavía el COVID-19 en ese tiempo, pero Dios les puso mascarilla a los pobres leoncitos y no hicieron nada a Daniel. Y Daniel, dice la Biblia, que salió ileso. Significa que nada le pasó. Y la Biblia dice claramente que un ángel protegió a Daniel. ¿Se imagina usted cuando Daniel cayó ahí en ese foso? Un foso es un fondo donde entonces lo tiraron y los leones llegaron, tal vez lo olieron o no, pero lo cierto es que la Biblia dice que no pasó nada con Daniel. Creo que estamos ya listos, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos a partir la enseñanza desde este punto. Vamos hasta donde yo le había indicado, hermano. De eso estamos hablando, sí, del tema, la presencia de Dios en tiempos difíciles. Pero me gustaría que vayamos en esta parte que ya les acabo de mencionar, de lo que había pasado con Daniel, de cómo Dios, como el Señor había protegido a este siervo suyo. Ustedes pueden leer desde allá conmigo que Dios una vez más se hizo presente en la vida de alguien, en este caso en la vida de su gran siervo Daniel, librándolo del pozo de los leones feroces y hambrientos. Entonces, en la Biblia hay historias fascinantes, en la Biblia hay historias inspiradoras, y muchas veces nuestra mente incrédula a veces lo quiere rechazar y decir tal vez eso no es verdad, pero déjenme decirles, si está en la Biblia y así está registrado, es porque así fue. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a hablar de otra parte de esta enseñanza, de este tema, la presencia de Dios en tiempos difíciles. Y por eso quería que leyeran el capítulo 3 de Daniel para que trajeran ya una idea general, un panorama de lo que habla ahí. Pero sin duda han escuchado, han leído estos nombres en la Biblia, y que por cierto se mencionan desde el capítulo 1 de Daniel. Entonces, parece ser que nos hemos familiarizado más con los nombres de estos tres israelitas, con sus nombres babilónicos, porque sus nombres como judíos, como israelitas, son los que tengo aquí marcado en amarillo. Entonces, pero vamos a entrar en esa parte más adelante de lo que pasó con estos tres jovencitos, estos tres muchachitos allá en la gran nación de Babilonia. Así que vayan entonces, vayamos a Daniel capítulo 3, todos abriendo nuestras Biblias ahí. Recordemos que Daniel y sus tres amigos habían sido llevados cautivos juntos en el mismo tiempo en Babilonia, y el que había llevado cautivo a la nación de Israel, al pueblo de Dios, era nada más y nada menos Nabucodonosor. Y luego vieron otros también reyes, se menciona a Darío, otro rey también que gobernó esa gran nación. Entonces, recordemos la semana pasada dijimos que era Darío el que estaba ya gobernando cuando Daniel había sido echado en el foso de los leones, pero antes de eso el que gobernaba era Nabucodonosor. Entonces, pero nos interesa este relato tan fascinante, inspiradora, de lo que había pasado con estos tres israelitas que eran fieles
al Señor. Así que rápidamente, hermanos, leemos de los versículos 1 al 6 para ir entrando entonces a lo que queremos aprender el día de hoy. Capítulo 3, versículos 1 al 6 dice así, los que ya tienen ahí la cita, Daniel capítulo 3, leamos, hermanos, dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: matase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Muy bien. Hasta ahí. La historia es fascinante. Y yo sé que para muchos es conocido, pero para otros es meramente nueva. Pero cada vez que leemos la Biblia, cada vez que vamos y leemos una y otra vez un capítulo, una porción de la Biblia, hay nuevas cosas que nos va a enseñar, nuevas cosas podemos aprender, podemos entender en la palabra del Señor. Vemos aquí entonces que aquí un gran rey que quiere hacerse ver como Dios, quiere usurpar el lugar de Dios, que quiere ser adorado como Dios, y que este hombre fue Nabucodonosor. Él tuvo un sueño, Daniel interpretó el sueño de acuerdo al contexto bíblico. Entonces Nabucodonosor, en su arrogancia, en su orgullo, dice que mandó a construir una gran estatua, y que cuando se hiciera la dedicación de esta estatua, todo mundo, no importa quién se encontraba dentro de su imperio, dentro de la gran nación de Babilonia, todo mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, tenían que rendirle adoración, arrodillándose, adorando a esa estatua. Y que aquellos israelitas, aquellos judíos, sabían que cualquier adoración a otro falso Dios es totalmente una aberración contra Dios. Sabían que totalmente es quebrantar uno de los grandes mandamientos del Señor. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, donde dice: no adorarás a imágenes o a falsos dioses. Ellos sabían eso, sin duda. Habían leído la ley mosaica, porque en ese tiempo entonces se estudiaba ya entonces de los escritos de Moisés. Lo sabían. Y es ahí donde fue puesta en prueba la fe de estos tres siervos del Señor. Pero que debemos, hermanos, notar la gran confianza, la gran fe que tenían en Dios, y que no hicieron tal cosa que aunque un propio rey, aunque con sus amenazas, aunque con el castigo que
incluía esta desobediencia, aún así ellos dijeron: nosotros solo hay un Dios a quien adoramos y no adoramos y nunca nos arrodillaremos ante cualquier otro Dios. Así comienza entonces la Biblia a hablarnos de este suceso. Ahí fue la advertencia, ahí está lo que se tenía que hacer. Pero viene esta parte importante entonces, amados hermanos y hermanas, de estos tres judíos que fueron fieles al Señor y dijeron: si morimos por causa del Señor, vamos a morir. Si vamos a ser quemados por el fuego, por amor y por nuestra fe a nuestro Dios, lo vamos a hacer así. Que se quede registrado para siempre en la historia que nosotros tenemos certeza en nuestra creencia y nuestra fe en Dios, y así lo hicieron. Y escuchen bien lo que les estoy diciendo. Nabucodonosor no estaba bromeando. Nabucodonosor no estaba jugando. Era seria la cosa. Que cualquiera que no hiciera lo que él había ordenado, entonces ya sabían a qué consecuencias se tenían que atener. Leamos entonces los siguientes versículos. Versículo 7 en adelante. Avanzamos hasta el versículo 6. Entonces, cualquiera que no hiciere lo que este rey orgulloso, arrogante mandó, tenían que ser, dice la Biblia, inmediatamente ser echados en un horno de fuego ardiendo. Leamos ahora entonces Daniel capítulo 3, ahí estamos. Estar seguros también con otros hermanos. Ahora versículo 7, leamos, dice así, hermanos: por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, aquí viene la acusación, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hasta ahí avanzamos, hermanos. Dejemos ahí en el versículo 12. Llegó el momento, dice la Biblia, que todo mundo se arrodilló ante esa gran estatua que Nabucodonosor había mandado a construir. Cuando escucharon los diferentes instrumentos, note conmigo entonces que la música es tan antigua. Algunos preguntan cuándo comenzó la música, y una de las respuestas que creo yo que es correcta: la música tampoco comenzó en el huerto de Edén. La música de por sí se ha estado usando en el cielo, porque cuando usted va en Apocalipsis y lee ahí que cantan al Señor con instrumentos, le adoran al Señor, pues de por sí la música ha existido desde antes. Y estos instrumentos que se usaron aquí es diríamos, hermanos, por una mala causa, para adorar a un falso Dios. La música también ha estado, hermanos, impactando en el mundo, para bien o para mal. Hay muchos que usan la música para fines lucrativos, otros usan la música para la honra y la gloria del Señor. Aquí estos instrumentos fueron usados para que sean ese anuncio y que todo mundo adorare. Y el que no lo hiciere, ya se había hecho la advertencia que iba a pasar. Y estos tres
dijeron: nosotros nunca vamos a hacer tal cosa porque tenemos a un Dios a quien tenemos. ¿Quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres siervos del Señor. Ahora, llegó el momento que no lo hicieron, entonces llevaron la noticia ante el rey: oh rey, entre toda la multitud hay tres que te están desobedeciendo, no están haciendo caso a la orden, al mandato. ¿Y qué pasó con ellos? Dejemos que la Biblia nos enseñe. Yo puedo seguir hablándoles o resumiéndoles la historia, pero mejor dejemos que la Biblia nos enseñe, mucho mejor que la Biblia nos aclare. Leamos entonces, hermanos y hermanas, versículos 13 en adelante. Les dije hace un momento que Nabucodonosor no estaba jugando, Nabucodonosor no estaba bromeando, era seria la cosa. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor cuando le fue reportado esta actitud de estos tres? Versículo 13 dice así: entonces Nabucodonosor dijo, ¿con qué actitud, hermano? Dijo, ¿con qué? Con ira y con enojo. Nos detenemos ahí. Dice entonces que con ira y con enojo. ¿Se imagina usted, hermano, que un rey se enojara? Eso no es cosa fácil. Como hijos sabemos cuando papá y mamá se enojan. ¿Nos da miedo, sí o no? Sí, cuando teníamos eso de esa edad de 6, 7 años, cuando mamá se enojaba, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, aquí no es ni papá ni mamá, sino nada más ni nada menos un rey. Y había un castigo que no solo era ir una semana o 10 días en la cárcel, sino era la muerte. ¿Se imagina usted? Llegó ese momento, pero estos tres dijeron: si vamos a morir por nuestra fe en el Señor. Y como dije hace un momento, que quede registrado para siempre que aquí no nos vamos a echar atrás. Cuando leo estas palabras, lo estuve leyendo una y otra vez, cuando dice la Biblia que Nabucodonosor en su ira, en su furia, en su enojo, imagínense, hermano, no sé cómo se puso Nabucodonosor, porque cada uno de nosotros como personas nos enojamos diferente. Yo me enojo diferente, ustedes se enojan diferente. Algunos dirán: ¿a poco que alguna vez se ha enojado? Provóquenme, hermanos. No es verdad. Pero el punto que quiero decirles, hermanos, que cada quien demuestra su enojo diferente. Algunos cuando se enojan, se les arruga todo esto, ¿sí ven? Olvídense. Otros cuando se enojan se ponen rojos como el tomate. Usted sabe, no sé quién estás pensando ahorita, si es verdad. Yo conozco a alguien que cuando se enoja se pone rojo, el hermano, la hermana. Pero otros cuando se enojan, en vez de ponerse rojos o arrugados aquí, se ponen negros. Ay, olvídese, porque capaz hasta el pobre gato agarre uno ahí. Otros cuando se enojan comienzan a tirar cosas, comienzan a romper cosas. Bueno, yo no sé qué tanto hizo Nabucodonosor, pero lo cierto aquí es que él dice que se enfureció, se enojó cuando le dijeron: rey vive para siempre. Aquí hay tres muchachos que son desobedientes. Sigamos leyendo. ¿Quiénes eran? Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El rey no estaba regalándoles una sonrisita, el rey estaba enojado. Pero me imagino que estos tres muchachos, con esa fe, con esa confianza en Dios, yo me imagino que ni temblaron ante el rey. Es humano como nosotros, si tenemos a un Dios más grande que él. Qué fe, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice, hermanos, versículo 14:
Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí viene esta parte interesante. Leamos, sigamos leyendo. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿qué dijeron? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren qué calma, miren qué actitud de estos personajes. No dijeron temblando: Señor, ahorita mismo entonces denos permiso de despedirnos de nuestra familia o algo que podamos hacer todavía, si es así. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Wow! Importante eso. Tenemos a un Dios que nos va a librar, a un Dios a quien hemos estado sirviendo. No importa aunque no estemos en nuestra nación, no importa aunque no estemos donde están nuestros padres o donde nacimos y crecimos, llegamos como extranjeros aquí, como deportados, como esclavos, pero nuestra convicción, nuestra fe es en nuestro Dios. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Posiblemente Nabucodonosor en algún momento dijo: tan locos estos muchachos, creen que es un juego esto. Pero tal vez ellos también dijeron: está loco Nabucodonosor si no nos cree que tenemos a un Dios grande. ¿te dan cuenta? Sigamos leyendo, versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, de por sí estaba airado, y con la plática y con todo lo que dijeron se enojó más, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Note esa actitud: y se demudó el aspecto, se cambió el rostro de Nabucodonosor enojado. Entonces dice, se enojó contra esto, Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. A ver si están aquí conmigo. ¿Cuántas veces dice que se calentó más ese horno de fuego, hermanos? 7 veces. No sé, tiraron más leña, tiraron más gasolina, ni esas leñas que están ahí de la iglesia alcanzarían, creo, para calentar ese horno 7 veces más. 7 veces más. Yo creo que era una forma que usaba Nabucodonosor para intimidar a ellos, los que desobedecían, y que antes que fueran ellos tirados ahí, que se arrepintieran a último momento. Pero estos 3 seguían con su convicción. Tenemos a un Dios que nos va a librar, así como había pasado con Daniel, que estudiamos la semana pasada. Tenemos a un Dios que nos va a librar. Y aquí viene entonces esta mano divina, y que eso ustedes lo están viendo ahorita detrás mío. Aquí viene entonces Dios actuando en ese momento en la vida de ellos. Puestos de pie, pueblo de Dios, pónganse de pie. ¿Cuál es la razón de leer, de estudiar todos estos casos? Es para que nos infundan valor, para que nos infundan confianza, para que digamos: Señor, Dios, creador de los
existes, que tus poderes, tus milagros aún existen. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Literalmente dice: por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que libró, que protegió a estos tres. Ese es el mismo Dios que nos sigue guardando y protegiendo siempre y cuando Él va a decir: no te va a pasar esto, tal cosa, es porque así Él va a querer. Pero si algo más va a pasar, el Dios grande y soberano sabe por qué. Pero leamos entonces, hermanos. Dice así, después que la Biblia, la palabra del Señor nos dice que tenía que ser entonces calentado 7 veces más de lo acostumbrado ese horno de fuego. Pero estos 3 estaban seguros, convencidos de lo que ellos habían decidido hacer. Ahora versículo 20 dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Note eso, que si quiere subrayelo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Y por qué se espantó? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Quedémonos ahí, pueden tomar sus lugares. Ya no eran 3, sino ya eran 4. 7 veces más de lo acostumbrado se calentó ese horno de fuego. Lástima que no están ninguno de los hermanos y son panaderos aquí, si no nos darían algo más de idea de cuánta temperatura por lo menos debe tener un horno. Dice 7 veces más. Como dije, quizás es una forma que usaba Nabucodonosor para también torturarlos mentalmente. ¿De verdad van a soportar estar ahí dentro de ese horno de fuego? Hermanos, el punto aquí entonces es que Dios se hizo presente en la vida de sus siervos. Ananías, que es Sadrach, su nombre como judío, su nombre como israelita era Ananías, pero se le cambió su nombre por Sadrach en honor a dioses falsos. Cualquier hermano o hermana que nos lea rápidamente el capítulo 1 del mismo libro de Daniel, versículos 6 y 7, y ahí van a ver estos nombres. En el 6 se va a mencionar el nombre de Daniel y el nombre que le dieron como un nombre babilónico en honor a falsos dioses de los babilonios. Si alguien ya lo tiene, nos lea Daniel 1, 6 y 7. ¿Alguien por ahí? Nomás era retroceder un poco. Hermano Lorenzo, escuchemos, hermanos. Capítulo 1 de Daniel, versículos 6 y 7, y dice así: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Gracias, hermano. ¿Qué nombre le pusieron a Daniel? Dice que le pusieron Belsasar, un nombre babilónico en honor a dioses falsos. A Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesach y a Azarías le pusieron Abednego.
Pero Dios entonces estuvo siempre con ellos, porque recuerden la frase que estuvimos leyendo hace un momento: tenemos a un Dios a quien servimos. Y ellos tenían esa fe, esa confianza. Por eso Dios se hizo presente también en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Cuando fueron echados, entonces Dios se hizo presente cuando fueron echados en el horno de fuego. Después, como ya dijimos, de haberse calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Si ya lo mencionó hace un momento y lo vuelvo a repetir, una temperatura insoportable, sobre todo, indicaba la muerte segura. Pero ¿qué dijeron ellos? Estamos dispuestos. Hasta ahí avanzamos en el versículo 25. ¿A quién envió Dios para proteger a estos 3? A un ángel. Cuando ya estaban dentro del horno de fuego ardiendo, ya no eran 3 sino eran 4. Y el propio rey se sorprendió y él pensó que el cuarto personaje era también algún hijo de los falsos dioses que él tenía, pero no era ningún hijo de ningún falso dios de los babilónicos, sino era un ángel enviado por Dios mismo para protegerlos, para librarlos. Leamos, hermanos, leamos lo que viene a continuación. Después de lo que Nabucodonosor dijo, se sorprendió al ver que ya no eran 3 sino eran 4. Entonces, hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre algunos, sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se acercó Nabucodonosor, me imagino que a una distancia lejos, para que no se muriera como aquellos que habían tirado a estos 3 en ese horno de fuego. A una distancia desde lejos, y él gritó: Sadrach, Mesach y Abednego. Él no dijo: desobedientes salgan los 3. No. ¿Cómo les llamó Nabucodonosor? ¿Cómo les llamó? No, aparte de sus nombres. Siervos del Dios Altísimo. Vengan acá. Siervos del Dios Altísimo. Hermanos, se dan cuenta que por la fe de 3 muchachos, jovencitos, la presencia, el poder y la protección de Dios una vez más es puesto en evidencia. Y quisiera que lean esto conmigo, todos. Dice: por la fe de estos 3 jóvenes valientes, la presencia y el poder de Dios una vez más es puesta en evidencia. Aún Nabucodonosor, un rey pagano, ¿qué hizo, hermanos? Bendijo el nombre del Señor. ¿Será verdad eso? Diría usted. Lea conmigo el versículo 28. ¿Qué dice el verso 28? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dijo Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación
fue mucho para adelante. ¿Me regresa uno, hermanos? Muy bien. En el verso 28, que ya lo estuvimos leyendo y luego entramos en esta otra parte, con eso vamos a ir terminando. Aún un rey pagano dijo: bendito sea el nombre de Dios. Ahora mi decreto, mi ley, ya no es echar a nadie en el horno de fuego. Por la fe de estos tres jovencitos, ahora declaro que sea adorado, reverenciado ese Dios de ellos, porque ese es el Dios verdadero. Terminemos, hermanos. Dice: la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas cambia todo a nuestro alrededor. Estos tres fueron engrandecidos en Babilonia, una nación donde eran tan solamente ¿qué? Eran tan solamente extranjeros. Versículo 30 dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué interesante, oh amados hermanos y hermanas, ver que por la fe de estos tres muchachitos, un propio rey pagano reconoció quién es Dios verdaderamente, reconoció que no hay otro Dios fuera de él. Las cosas cambian a nuestro alrededor cuando vamos a entregarnos a Dios. En tu trabajo, en cualquier área, en cualquier lado, puedes cambiar las cosas. Pueden muchos sentirse cómodos junto a ti, pero ¿sabe cuándo? Siempre y cuando que usted tenga ese temor y esa fe en Dios, que esté siempre presente Dios en tu vida. Me pregunto una vez más, ¿saben que tú eres cristiano? ¿En tu trabajo conocen que eres cristiano? Cuando te preguntan, ¿tú eres cristiano? Y con una sonrisa de oreja a oreja le dices: para la gloria de mi Dios soy cristiano, soy cristiana. O no te conocen como cristiano o cristiana en tu trabajo, porque tienes miedo de decirlo. O eres como uno de aquellos que dicen: ¿eres cristiano o no? Más o menos, como la mojarrita en el agua. Un rato aquí, un rato allá, pero cuando me acuerdo voy a la iglesia. ¡Qué fe tan grande la tuya!, ¿verdad? No. ¿Qué dijeron estos? Tenemos a un Dios a quien servimos y a ese Dios nunca lo vamos a traicionar. Y sabemos que Él nos va a poder proteger. Oh, hermanos, hermanas, yo quiero decir algo en esta hora. Si hay jóvenes y señoritas entre nosotros en este mismo momento, recién llegados de Guatemala, lejos de sus padres, lejos de su familia, pero están demostrando fidelidad a Dios, yo creo que, hermanos, hermanas, es de felicitar a esos jóvenes, a esas señoritas que, a pesar de estar lejos de sus padres, como acabo de mencionar y lo vuelvo a repetir, a cientos de kilómetros de sus padres, de su familia, pero siguen demostrando fidelidad y fe en Dios. Eso es algo que dice que entonces sí les inculcaron esos principios de Dios en su mente, en su corazón. Pero debo decir también, hermanos y hermanas, lamentablemente, yo sé que ustedes saben esto mejor que yo, pero lamentablemente muchos jóvenes, muchas señoritas llegan a este gran país de los Estados Unidos, aquí en Norteamérica. Muchos llegan aquí en esta gran nación del águila, como le llaman. Muchos llegan en este país humildes, obedientes, respetuosos, saludan. Parece que ni una mosca pueden matar. Ya solo hace falta ver sus alitas, se ven unos angelitos cuando apenas llegan de Guatemala. Pero ¿qué pasa después? Mucho después de un mes, mucho después de 2 meses, todavía algunos dilatan 6 meses, con esa humildad, con ese respeto, con ese amor a Dios, pero mucho después se les entra el orgullo, se les entra la arrogancia. Ahora ya no respetan, ahora se olvidaron de Dios, ahora dejaron a Dios a un lado. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo,
sentimos entonces al ver a esos jóvenes, a esas señoritas que dicen ser cristianos, pero que ahora dejaron a Dios? Entonces nos preguntamos, ¿dónde están esos tipos Daniel? ¿Dónde están esos tipos Sadrach? ¿Dónde están esos tipos que leímos su historia? Sadrach, ¿dónde están los tipos Mesach? ¿Dónde están esos tipos Abednego? ¿Dónde están? Que cuando llegaron se le preguntó, ¿usted es cristiano, hermano? Amén, hermano. ¿Usted aceptó? Amén, hermano. ¿Usted es bautizado? Sí, hermano, el año pasado. ¿Qué primero tenía yo? Fui presidente de los jóvenes allá, pero después de un año aquí se les entró el orgullo y ahora ya ni papi ni mami puede hacer nada por ellos. ¿Qué pasó? Se olvidaron de Dios. Es triste esto, hermano, es lamentable. Yo no sé cuántos padres de familia están batallando con estos problemas. Es de admirar a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego de su fe en Dios. Se vieron en peligros de muerte, pero aún así dijeron, no vamos a bajar la guardia. Dios es Dios y le seguiremos sirviendo. Se me van poniendo de pie, hermanos, porque vamos terminando. Quiero terminar con estas palabras de 2 de Samuel. Vayan rápidamente conmigo a 2 de Samuel. ¿Cuánto quisiera que los jóvenes, las señoritas que están en este momento, que me están escuchando en este momento, y los que me van a escuchar más después, si algunos se van a tomar la molestia de ver el video después, cuando ustedes vean, escuchen esta enseñanza, denle tú la respuesta. ¿Dónde quedó tu fe en Dios, joven, señorita? Ten cuidado porque lo que estás haciendo traerá consecuencia. Recuerden lo que dice la Biblia, jóvenes, señoritas. Proverbios 16:25, que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿En qué camino estás? ¿Estás caminando por el camino de la vida o por el camino de la muerte y la destrucción? ¿Cuánto quisiera que 2 de Samuel capítulo 2, versículo 14, sea el lema de los jóvenes de la sociedad juvenil Luz Admirable, o de los jóvenes de la amada iglesia de Benecer? Porque dice este versículo en la época de Joab, de Abner, líderes o generales, ejércitos de Israel en la antigüedad. Dice así 2 de Samuel 2:14, y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Hermanos, de esas palabras, sería bueno decir a los jóvenes, levántense ahora, jóvenes, hagan algo, trabajen para la obra del Señor, porque la juventud solo se vive una vez. Yo fui joven una vez. Cuando yo tenía mis 16, 17 años, yo les dije esto la otra vez y les vuelvo a decir. Cuando yo tenía mis 16 y 17 años, yo decía de los que tenían 35 años, qué viejo ya está para irse, pero sin darme cuenta ya estoy a esa edad ahora. Ahora digo que los de 34 años son los más jóvenes ahora porque estoy en esa edad. Así que estoy ahora teniendo cuidado de decirle, ese hermano de 60 años, qué viejo ya, porque sin darme cuenta ya de pronto ya voy a estar también ahí, ya vas a estar también ahí. ¿Sabe por qué te estoy diciendo esto? Jóvenes, señoritas, no desperdicien su juventud. Queremos una vez más a esos tipos José, como el caso también de Génesis 39. Queremos a esos tipos Daniel. Queremos a esos tipos Sadrach, Mesach y Abednego. Sirvan a Dios, entréguense a Él, sean fieles a Dios. Si Dios te trajo en esta gran nación, demuestra que eres cristiano. Aparte de no avergonzar a tus padres, que se habla de ellos, que hijo de quién es este o esta, miren qué es lo que anda haciendo, mejor piense, no avergüence la palabra de Dios, que no digan a poco que es cristiano, dice que es hijo de Dios, pero miren cómo es. Jóvenes, señoritas, tomen este ejemplo de estos 3 muchachos, una fe tremenda,
Y Dios los libró, los protegió. Dios se hizo presente porque Él protege a los suyos. Dice la palabra que Dios da gracia a los humildes, que los que son humildes. Y en otra parte dice que los que honran a Dios, Dios también les honra.